La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al seminario online. Queremos ver si están ya conectados y si no tienen ningún problema para escucharnos y para ver la pantalla, si son tan amables de decirnos a través del chat de preguntas, por favor. Perfecto, ya nos están contestando. Parece que no hay ningún problema. Ok, pues vamos a dar inicio a este seminario. El día de hoy va a estar con nosotros presentando este seminario Diego y también Emanuel Carballo. Entonces les presento a Diego, que es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en estudios urbanos por el Colegio de México. Entre 2009 y 2013 trabajó en la gerencia de entorno urbano del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Es el principal organismo público responsable del otorgamiento de créditos para vivienda en México, donde él fue responsable de la implementación de estrategias para el mejoramiento de la normatividad municipal, esto en materia de vivienda y de desarrollo urbano. Entre 2014 y 2016 fue gerente de proyectos y evaluación en Fundación Hogares, una institución de asistencia privada, y bueno, ahí estaba como responsable del desarrollo de estrategias para la construcción y mejora de espacios públicos y comunitarios en unidades habitacionales periféricas con presencia de condiciones medias altas de deterioro de deterioro físico y social. También ha sido consultor independiente en temas relacionados a vivienda, desarrollo urbano y suelo, y actualmente trabaja aquí con nosotros, es gerente de economía urbana en WRI México. Y pues aquí está con nosotros, le cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este seminario online. Lo que queremos presentarles el día de hoy es la estrategia global de WRI para desarrollar ciudades más prósperas y equitativas, y al final queremos también proponerles el proyecto específico, los proyectos específicos en los que WRI México está trabajando ante este importante reto de la construcción de ciudades que sean más equitativas para toda la población y que por supuesto sean más prósperas, es decir, que nos puedan ayudar a generar más oportunidades para todos. Les cuento que hace prácticamente 2 semanas la Oficina Global de WRI publicó su World Resources Report, o el reporte de los recursos del mundo 2017, una publicación que viene naciendo desde 1986 y que cuenta año con año cuál es la situación de los principales recursos del planeta en materia de desarrollo sostenible. Este año, en 2017, por primera vez en la historia, esto creo que es algo muy importante, el WRR se destina a hablar de las ciudades, principalmente los retos que se están enfrentando en las ciudades del sur global, es decir, de los países que se encuentran en vías de desarrollo o que tienen un nivel de ingreso medio, como prácticamente toda Latinoamérica, los países de África, de Asia y algunos países de Europa del Este. Conjuntamente a este reporte se publicó uno de los reportes derivados que habla sobre la importancia de generar vivienda asequible en países del sur global, porque la generación de vivienda digna, en buenas condiciones y accesible, sobre todo en localización y en precio, es uno de los grandes retos que enfrentarán las ciudades para estos próximos 30 o 40 años. Este WRR lo podrán, por supuesto, encontrar en nuestra página, está traducido al español. El otro reporte sobre vivienda asequible no lo está todavía, pero lo pueden descargar también en inglés. La importancia de este WRR para 2017, pues como les mencionaba, es analizar el desarrollo de ciudades más equitativas como un punto de partida que sea viable para generar mayor prosperidad económica y sostenibilidad ambiental. Es decir, cómo la equidad social, la equidad urbana, la equidad territorial en el acceso a bienes y servicios puede ayudar a promover los beneficios que tiene la urbanización para la prosperidad económica, para el intercambio de ideas, para el bienestar de la población y para un uso más eficiente y racional de los recursos ante un contexto pues, que todo el mundo conoce seguramente de cambio climático que enfrentan actualmente los países de todo el mundo. Perdón, ustedes disculparán. ¿Por qué el WRR reporta o analiza este tema de las ciudades en este año por primera vez en los más de 20 años, más de 30 años que tiene analizando este reporte? Pues bueno, porque nuestro presente y nuestro futuro es fundamentalmente urbano. Desde 2009, la mayoría de la población de este planeta habita en ciudades
y se espera que para el 2050 lo hagan más de 2/3 partes de toda la población del mundo. Entonces, la pregunta a la cual nos enfrentamos, o el reto al cual nos enfrentamos, no es de si seguiremos siendo urbanos o no, sino es cuál es el proceso que deberemos seguir para que ese proceso de urbanización sea el más eficiente, el más equitativo y el más próspero para toda la población del planeta. Hoy, 54% de la población vive en ciudades. Esas ciudades generan más del 80% de la riqueza del mundo, pero consumen el 60% de la energía y emiten el 70% de los gases de efecto invernadero y de los residuos sólidos del planeta. Para 2050, lo que les comentaba es que prácticamente más de 2 de cada 3 personas del planeta vivirán en ciudades. Esto implica que del día de hoy a 2050, 2.5 mil millones de personas más se reúnen en aglomeraciones urbanas. Para tener una idea de cuánto es esto, pues es como tomar a la población de la India y de China completita y sumarla a las ciudades del planeta. Es decir, es una cantidad impresionante que, como bien se ve en este mapa, estará concentrada principalmente en el sudeste asiático, pero también en países del África subsahariana y en países de América Latina. Aunque, si bien es cierto, América Latina ya pasó por el gran proceso de urbanización durante los últimos 50 años de nuestra historia, pues habrá muchas otras ciudades que continúen creciendo, principalmente las ciudades medias. En el mundo, las ciudades que más se espera que crezcan serán aquellas entre 1 y 5 millones de habitantes. En México esto implicaría que ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Tijuana, Mexicali, Chihuahua, León, Mérida, sean las que más procesos de crecimiento urbano experimenten, estabilizándose un poco más Ciudad de México, que es una mega ciudad por el tamaño de población que cuenta actualmente. Por supuesto, otras ciudades de menor tamaño también enfrentarán el reto de un crecimiento muy acelerado que tiene implicaciones fuertes sobre la planificación del uso de suelo, sobre la provisión de servicios públicos, sobre la provisión de vivienda, de transporte, etc. Pero, ¿qué reto está enfrentando este proceso de urbanización o qué reto enfrentará en el futuro, en los próximos 40 años? Anteriormente, durante la segunda etapa del siglo XX, el proceso de urbanización estaba acompañado de manera muy clara de un incremento en la riqueza per cápita. Es decir, los países que más se urbanizaban eran a la postre los países que más rápido crecían en términos económicos. Esto pasó hasta los 60, pero hoy en día, si analizamos la tasa de urbanización de los países de ingreso medio y de ingreso bajo, vemos que a pesar de que se han urbanizado a una tasa muy acelerada, como nunca antes en la historia del mundo, su nivel de ingresos sigue siendo muy similar al que tenían hace 30 o 40 años. Esto tiene implicaciones muy grandes. La principal es que la urbanización, la pobreza se está urbanizando, aunque a nivel global el número de pobres en términos absolutos sea cada vez menor, el número de personas en pobreza viviendo en ciudades crece año con año. Y esto se debe a dos cosas fundamentalmente. A la migración que existe todavía del campo a las ciudades, en las ciudades principalmente del sudeste de Asia, pero también al crecimiento muy acelerado de las ciudades en América Latina y en África principalmente. Esto implica también severas presiones sobre los ingresos, sobre los gastos que tienen las ciudades del planeta. Las ciudades más grandes del mundo, principalmente en el sur global, tienen muy pocos ingresos propios como para atender la demanda por servicios públicos y por servicios de vivienda, que el resto de ciudades que comenzaron este proceso de urbanización hace muchos años más. Es decir, las ciudades con más población, sobre todo, aquí está el caso de México subrayado en color rojo, tenemos muy pocos ingresos propios para atender estas demandas. Y esto implica una enorme dependencia de ingresos que vengan de gobiernos estatales o de la federación. Y que, por supuesto, también estamos el reto de generar ingresos propios que nos permitan tener más autonomía en cómo utilizar estos recursos. Esto pues no es exclusivo. Por ejemplo, este ejercicio lo podríamos replicar para el caso de las ciudades mexicanas. Seguramente estaremos a la misma o al mismo escenario. Las ciudades que más están creciendo son las que tienen una hacienda local propia más débil y que tienen menos fuentes de financiamiento. Las consecuencias de estos retos del proceso de urbanización a futuro, pues están empezando a ser muy claras. Hoy por hoy, más de 880 millones de personas viven en barrios marginales. Un barrio marginal es aquel que crece en zonas
no aptas para el desarrollo urbano, que no cuenta con los servicios públicos necesarios, que tiene indefinición en la propiedad del suelo y de la vivienda, y que que carece de servicios como transporte, como alcantarillado, drenaje, agua, etc. Si no hacemos nada, en el mundo para 2050 podría haber más de 2.000 millones de personas viviendo en estas condiciones. Agua y saneamiento es muy parecido. Hoy por hoy, más de 140 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua mejorada. Hace 20 años, este número era de 110 millones. Es decir, está creciendo pese a todos los esfuerzos de los gobiernos por incrementar la cobertura por servicios. Y esto, repito, tiene que ver con un crecimiento muy acelerado en nuestras ciudades y con el proceso de urbanización de la pobreza. 482 millones de personas en el planeta no cuentan con combustibles modernos para cocinar, es decir, cocinan con carbón o con madera, lo cual tiene severas implicaciones sobre sus niveles de salud. Más de 131 millones de personas todavía no reciben servicio de electricidad en el mundo. Transporte. Se estima que a nivel global, las personas, sobre todo los más pobres, gasten hasta el 35% de su ingreso en moverse de su casa a su trabajo o de su trabajo a un centro educativo para sus hijos. Y además de esto, no hemos sido capaces de generar herramientas de transporte público que permitan mejorar la eficiencia del transporte. Hemos privilegiado el uso de soluciones privadas y estamos pagando el costo agregado de ese tipo de soluciones. Mayor contaminación, mayor congestionamiento vial, pérdidas de producción en horas hombres, afectaciones al PIB per cápita. Esto también está pasando en México. Alguna vez Infonavit, al rato quizá nos platica un poquito mejor Emanuel, realizó una estimación de cuánto se podría gastar la gente de su casa a su trabajo en las zonas metropolitanas del país, y había datos que alcanzaban el 50% del ingreso de las personas gastado en transporte. Esto es sustancialmente más de lo que pagan por su hipoteca. Parecería una contradicción, pero esto se está generando gracias a un sistema urbano que no está siendo bien planificado y que está afectando a las personas más pobres del mundo. En Estados Unidos, en uno de los países más ricos del mundo, se estima que la expansión urbana no controlada está costando casi el 5% del PIB de todo el país año con año. Haciendo un pequeño comercial, nosotros en WRI México queremos en octubre publicar precisamente un documento sobre los costos de la expansión urbana para México. Hay ya varios otros documentos, pero creo que con miras a la Agenda 2018 va a ser bien importante poder generar una nueva agenda sobre estos temas, sobre todo enmarcado dentro de la nueva agenda urbana, dentro de los compromisos de París y también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Lo que queremos decir con todo esto es que la calidad de vida de los residentes de las ciudades, las oportunidades disponibles para mejorar nuestro nivel de vida y prosperar, dependen fundamentalmente del acceso a los servicios básicos que tienen que ver con suelo, con vivienda, con agua, saneamiento, con energía y con transporte. El reto futuro del crecimiento de las ciudades implica que tenemos que mejorar las estrategias de provisión de servicios y que tenemos que incrementar nuestras fuentes de ingreso propio para garantizar que toda la población que llega a nuestras ciudades cuente con estos servicios elementales para desarrollar su mejor calidad de vida y para aprovechar todos los beneficios que tienen las ciudades para generar riqueza. Eso es fundamental y es algo que no podemos olvidarnos. Nosotros, teniendo un planeta entero para vivir, nos concentramos solamente en 2% del territorio del planeta. Esa es la superficie del mundo que ocupan hoy las ciudades. ¿Por qué lo hacemos? Porque en las ciudades encontramos más oportunidades, encontramos mejores servicios, encontramos más oportunidades de obtener un mejor empleo, de ser más productivos, de cuidar de mejor forma los recursos. Y sin embargo, el reto, o lo que nos arrojan estos escenarios de crecimiento urbano, es precisamente el contrario, que nos vamos a enfrentar a un proceso de poca planeación, un proceso de mala gobernanza y un proceso en donde no tenemos los recursos suficientes para garantizar estos servicios para el resto de la población. Y esto genera, además de ciudades pobres, genera ciudades inequitativas, porque la mala provisión de los servicios le pega a un grupo específico de la población, que es la persona de menores niveles de ingreso, son las personas de menores niveles educativos, que son las personas más pobres, que viven en las peores zonas de nuestras ciudades. Es decir, estamos generando ciudades bien desniveladas, como puede ver en esta lámina que es muy clarita, ¿no? Es una ciudad en donde las oportunidades están balanceadas solo para un lado, para un tipo de nivel socioeconómico, y estamos dejando atrás a muchas otras
personas en todo este proceso. Las preguntas, pues, ¿cómo vamos a enfrentar este reto futuro de aquí a 2050? ¿De dónde vamos a obtener recursos para ellos? ¿Qué esquemas de planificación necesitamos utilizar? ¿Cómo podemos detonar un real proceso de cambio urbano? Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar el reto de urbanización a futuro y qué debemos de hacer cada uno de los actores que vivimos en ciudades? Gobierno local, organizaciones de la sociedad civil y sector privado. Una de las respuestas creo que nos lo puede dar el Índice de Prosperidad Urbana, una herramienta que desarrolló Infonavit en conjunto con ONU Habitat y con SEDATU para medir las capacidades de los gobiernos locales para proveer estas oportunidades de desarrollo urbano. De esto nos va a hablar Emanuel Carvalho, a quien le voy a hacer la palabra después de presentarlo. Emanuel es gerente de cooperación y vinculación técnica del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible de Infonavit. Él es maestro en arquitectura en el campo de conocimientos de tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es arquitecto por la misma universidad, por la UNAM, y es especialista en eficiencia energética y energías renovables por la Universidad de Wismar en Alemania. En el ámbito profesional, actualmente es gerente de cooperación y vinculación técnica en el Centro de Investigación, en el CITS de Infonavit, y estando a cargo de la alianza estratégica que tiene con ONU Habitat para la implementación del Índice de Ciudades Prósperas, y ha trabajado también en el desarrollo de alianzas estratégicas con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y con la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, para el desarrollo e implementación de proyectos dirigidos a la transferencia de conocimiento, como la cooperación triangular entre México, Colombia y Alemania, que también en estos días está extendiendo sus redes de cooperación para iniciar una cooperación triangular con el gobierno de Cuba. Le cedo la palabra, Emanuel. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias. Antes que nada, les agradezco la invitación para participar aquí con ustedes. Y como bien lo comentaba, yo voy a platicarles un poco sobre el índice de ciudades prósperas o el índice de prosperidad urbana, dependiendo un poco la traducción. Y la siguiente diapositiva, por favor. Esta alianza que se tuvo entre Infonavit y ONU Habitat es para la aplicación del índice de ciudades prósperas, el CPI por sus siglas en inglés, en 153 municipios en México. La que sigue, por favor. Un poco el origen de la necesidad de contar con esta alianza. El Infonavit detectó esta necesidad de contar con indicadores robustos que nos permitieran definir, pues, líneas de acción y medidas a implementar en temas de vivienda, por lo que desde el 2014 hemos trabajado en conjunto con ONU Habitat para promover acciones y soluciones habitacionales que mejoren la calidad de vida de los trabajadores en México, que es a quien nos debemos. A través de la iniciativa de las ciudades prósperas y su índice, el CPI, ambas instituciones buscan mejorar la generación urbana para tener ciudades más prósperas y productivas. Si quieres, pasa a la que sigue, por favor. Un poco retomando lo que decía Diego respecto a las ciudades en el mundo. Acorde a un reporte que generó ONU Habitat, del 2010 al 2030 se construirán en México cerca de 15 millones de viviendas nuevas en México, lo que esto representa aproximadamente 750,000 viviendas al año. En este contexto, se entiende que el rol del instituto es fundamental, por lo que es necesario que nuestras acciones se alineen a la Agenda 2030 y con esto contar con una visión del instituto que permita detonar una reacción en cadena en el sector de vivienda nacional. Es por ello que el instituto decidió formalizar esta alianza con ONU Habitat y junto con SEDATU se definieron los 153 municipios donde se realizó este trabajo. El criterio inicial para definir en qué municipios es donde se hizo este cálculo del CPI fue en los municipios donde se tiene la mayor originación de crédito del instituto, lo que significa que estos municipios, casi todos, si no es que todos, son periferias de ciudades.
Dentro de estos 53 municipios, y creo que es las únicas excepciones que se tienen, se hizo el cálculo de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, y a eso también se agregaron estos 153 municipios que la SEDATU definió como prioritarios trabajar en ellos. Y pues para esto el principal objetivo para nosotros es contar con una herramienta de información que se pueda compartir a los diferentes niveles de gobierno y puedan ser utilizados para la planificación y la mejora de la calidad de vida de nuestros derechohabientes. La que sigue, por favor. Bueno. Ok, gracias. El índice de ciudades prósperas, ya entrando específicamente a este índice, es una medida que diseñó Nu Hábitat para entender, analizar, planificar y tomar acción, y cómo estos efectos, y los efectos de las políticas públicas en temas urbanos y en el bienestar ciudadano. Todos estos indicadores se obtienen mediante información confiable, que en el caso de México son instituciones nacionales, o sea, se toma información de INEGI, de Semarnat, del INEC, y a través de estos datos se presenta una radiografía de toda la complejidad urbana. Se identifican áreas prioritarias de oportunidad y fortalezas de cada uno de estos municipios para la creación de políticas públicas o el rediseño de políticas públicas, que a todo esto se traduce en un bienestar para los habitantes de estas ciudades. En este sentido, el CPI no solo proporciona índices y medidas, o sea, no solo son números interrelacionados o aislados que se puedan entender, sino que te permite identificar áreas de oportunidad, como ya lo había mencionado antes, para intervenir en todos los niveles de gobierno, tanto local, municipal, estatal y federal. Con este objetivo se busca medir el progreso actual y futuro de las ciudades hacia el camino de la prosperidad urbana. Y el CPI parte de un enfoque holístico, lo que significa que integra el desarrollo urbano en 6 dimensiones, que si pasas a la que sigue, por favor, ahí Muchas gracias. Las 6 dimensiones donde se trabaja o que se define que una ciudad debe ser próspera es en productividad, donde se habla de generación de ingresos y empleo, infraestructura de desarrollo, donde se cuenta con recursos físicos y equipamiento para sostener a la población y a la economía, calidad de vida, donde se tocan temas como educación, salud, recreación, cultura y seguridad, equidad e inclusión social, sobre pobreza y desigualdad, sostenibilidad ambiental, donde se ven temas de urbanización sostenible, medio ambiente, recursos naturales, tratamiento de agua, residuos sólidos y energías renovables, y gobernanza y legislación urbana, donde se ve el marco y la capacidad institucional, la participación ciudadana, la participación social, finanzas públicas, el marco legal normativo y la expansión urbana per se. Regresa solo un momento, por favor. Muchas gracias. El índice de ciudades prósperas, el CPI, tiene 3 escalas de implementación. Uno es el básico, el extendido y otro es el contextual. Para el trabajo que se hizo con ONU Hábitat en México, se realizó únicamente el nivel básico, que constituye, o sea, como un primer acercamiento de todos los municipios con todos estos indicadores, y posteriormente se puede hacer un índice extendido de los mismos municipios o a nivel aglomeración urbana, pero eso ya implica muchísimos más indicadores y es más laborioso de completar información. Ahora sí, la que sigue, por favor. Muchas gracias. El CPI proporciona una medida de solidez o debilidad de los factores de prosperidad en las ciudades, o sea, da una evaluación de 0 a 100, y estos valores pueden agruparse en las 6 escalas de la prosperidad. A grandes rasgos, o sea, se habla de que el promedio de calificación de los países de América Latina está entre el 50 y 70%,
donde los factores están moderadamente débiles a moderadamente sólidos, o sea, estamos ahí en un término medio. Y si pasas a la que sigue, por favor. Como resultado de esta asociación estratégica que se tuvo Infonavit con ONU Hábitat desde el 2014, a la fecha se cuenta con 153 informes validados por los municipios, lo que significa que nosotros, al generar toda esta información, nos acercamos con los municipios y les dimos derecho de réplica, no para poner en tela de juicio la metodología, eso no se puso a discusión, sino la información que se está considerando para la evaluación. Si en algún momento llegábamos a la conclusión de que un municipio para el cálculo del CPI no estábamos considerando alguna información que el municipio no tuviera actualizada en sus bases de datos públicas o que estuviera trabajando en algún proyecto que todavía no se había difundido, era el momento de considerarlo para que se incorporara en el CPI y pudiera cambiar la calificación. Adicionalmente a estos 153 informes, se tiene un reporte nacional de tendencias de la prosperidad urbana en México, que es como un resumen de resultados de todo el cálculo que se hizo en México. Ahí se pueden ver los resultados desagregados, o sea, ya sea por municipio, por aglomeraciones urbanas que se concentran en pequeñas, medianas y grandes, y también el desagregado por subdimensión, por dimensiones y subdimensiones. La que sigue, por favor. Gracias. Cada uno de estos 153 reportes municipales están integrados en esta estructura, o sea, una metodología, una delimitación geográfica del municipio y de la aglomeración urbana en la que constituye este municipio, el resultado general del CPI y sus 6 dimensiones, un diagnóstico de las interrelaciones entre estas dimensiones, o sea, aquí se habla de cómo la vivienda puede afectar directa o indirectamente la salud, o cómo el transporte público afecta la calidad de vida, o sea, esta interrelación que existe entre estas dimensiones y los subíndices es muy importante y se evalúa en el CPI. Las recomendaciones de políticas públicas que se hacen a nivel municipal y pues anexos que son los mapas con los que se trabajó para la definición de estos trabajos. La que sigue, por favor. Son unas impresiones de pantalla de pues toda esta contextualización geográfica, o sea, porque como les comentaba, la mayoría de estos municipios son municipios que están en la periferia de las ciudades, que es donde actualmente se está originando la vivienda y es donde nosotros teníamos principal interés de evaluar el CPI, porque es donde se está concentrando el crecimiento urbano y pues obviamente el crecimiento poblacional. La que sigue, por favor. Igual, este es, o sea, una impresión de cómo se ven los resultados del CPI, que viene el resultado por municipio, por su aglomeración urbana y una gráfica de resultados con la media del municipio. La que sigue, por favor. Gracias. Ahora, los resultados en general de México, o sea, al hacer todo este estudio en los 153 municipios de México, se obtuvo una calificación de 52.7, más o menos, no tengo el dato a memoria, pero estamos en acorde a la escala del CPI, moderadamente débil. Pero eso no significa, o sea, que eso es bien importante de notar, no es representativo el resultado, porque el criterio de evaluación para decidir qué municipios eran los que se iba a evaluar, una vez más, fue donde existe mayor originación de crédito del instituto. No es representativo de los más de 2.000 municipios que se tienen en México y el municipio que tenga una mayor evaluación del CPI en estos 153 municipios o el que esté peor evaluado, por así decirlo, no es el peor evaluado de México ni el mejor evaluado de México. Son los mejor evaluados en esta tanda de CPIs. Aquí se pueden ver
En productividad se tiene una calificación de 53.7, en infraestructura de 62, al igual que en calidad de vida. O sea, donde tenemos las mayores fortalezas en los municipios evaluados en México es en equidad e inclusión social, calidad de vida e infraestructura. Y donde se tiene una mayor área de oportunidad es en gobernanza y legislación urbana y sostenibilidad ambiental. En gobernanza y legislación urbana y igual en sostenibilidad, nos enfrentamos con muchas problemáticas de que no hay datos. O sea, de que actualmente en México no se cuenta con datos de monitoreo de partículas, no lo sé, o sea, de partículas de algún tipo de contaminante en el aire, y por eso no se podía obtener esos resultados y muchos municipios salen bajos en tema de sostenibilidad ambiental. Igual en gobernanza y legislación urbana, los principales factores que hacen que se tenga una calificación baja es que existe una deuda subnacional alta del municipio y una baja participación social en temas de legislación. La que sigue, por favor. Esta es una gráfica donde se resumen los resultados. El resultado promedio de México de estos municipios evaluados, una vez más, es 54.3. Cada color es un subíndice, o sea, productividad, equidad social, infraestructura, y aquí está desagregado por cada uno de los subíndices de cada dimensión de la prosperidad urbana. Igual, si lo desean, les puedo compartir vía chat la página donde se encuentran publicados todos los informes municipales, 153 informes municipales en México, están en la página del instituto, y también se encuentran en el Reporte Nacional de Tendencias, que pues, la idea es que todos estos informes sean públicos, que se utilicen, y pues ahorita estamos también dándole mucho trabajo de difusión a todos estos informes, tanto en los municipios con los que ya se trabajó, o sea, con los que se validó este CPI, pero también los municipios donde hubo cambio de administración. La que sigue, por favor. Pues ya era todo. Muchas gracias. Les comparto el link de la página. Ok, bueno, vamos a continuar un poquito enseñando lo que está haciendo WRI México en materia de desarrollo local dentro del marco de estrategia general de WRI a nivel global. El WRR señala que es necesario poder tener una agenda nueva de planeación urbana que no solamente se base en el esquema tradicional de sustentabilidad que habla de los tres ejes rectores, económico, social y ambiental, sino que el nuevo eje para generar un verdadero cambio urbano esté basado en el acceso equitativo a 5 bienes elementales de la ciudad: el uso de suelo, la vivienda, el agua y saneamiento, energía y transporte. Una buena cobertura de este tipo de servicios permitiría generar un cambio urbano real que a su vez nos permita mejorar la productividad económica y un uso más eficiente de los recursos. El precepto es claro, no podemos, los países de ingreso medio y de ingreso bajo, no podemos seguir urbanizándonos con la intensidad en el uso de los recursos con los cuales se urbanizaron los países del norte global. Esto llevaría a terminar con los recursos naturales del planeta. Entonces tenemos que hacer un uso mucho más eficiente de este tipo de recursos. Pero pues, ¿qué es un cambio urbano transformador? WRI lo define como un cambio fundamental en la manera en cómo se están desarrollando nuestras ciudades, que además involucra a toda la ciudad, no solo a la autoridad local o a las autoridades federales, nacionales, sino también a las instituciones de gobernanza que se puedan desarrollar con la participación de la ciudadanía, de las organizaciones no gubernamentales, pero de la sociedad en general y del sector privado también, que requiere cambios que son transversales, es decir, el tema de desarrollo urbano no puede seguir siendo pensado como un elemento meramente sectorial, sino que implica la planeación de muchos otros elementos que trastocan las funciones de diversas secretarías o de diversos planes de desarrollo.
que toca servicios, pero también transporte, movilidad, sí, obviamente desarrollo urbano, educación, salud, seguridad, etcétera. No se trata tampoco de que busquemos cuáles son las mejores prácticas en el mundo y tratemos simplemente de implementarlas, porque al final todas las ciudades experimentan dificultades, retrocesos o intentos fallidos, pero también hay buenas prácticas en todas las ciudades. Lo que identificamos después de hacer un análisis de lo que ha pasado en diversas ciudades, que hoy sí son esos casos de referencia, pero no con la intención de copiarlos, sino más bien de analizar el proceso por el cual ellas lograron transformarse en una de esas ciudades de referencia, pues encontramos que siempre hay un detonante, y ese detonante casi siempre es negativo. Cuando pensamos, por ejemplo, en Medellín, nos acordamos perfectamente pues, de la tremenda dificultad del proceso de narcotráfico que vivió la ciudad durante los años 80 y principios de los 90, y que creemos que pudo haber sido el detonante para modificar los espacios públicos de la ciudad, para generar una mayor integración de las comunas marginadas en Medellín, para mejorar las condiciones de accesibilidad de este tipo de población y dar más oportunidades. Cuando analizamos casos en la India, por ejemplo, fuimos a analizar el caso de Surat, una ciudad que a principios de los 90 había sufrido un caso de peste porque no contaba con las condiciones mínimas de alcantarillado y drenaje. Pues ese también fue un cambio transformador que obligó a las autoridades locales y a las autoridades del gobierno nacional a mejorar la infraestructura que existía ahí, pero gracias a las presiones que se hacían, presiones sanas desde la organización civil y al compromiso de las autoridades locales en materia privada, para mejorar la condición de prestación de servicios en la India, en esta ciudad, que si hoy analizamos el caso más específicamente, está en el WRR para quienes lo quieran leer, pues hoy es una ciudad de vanguardia en cuanto a cobertura y provisión de servicios sanitarios y también de servicios urbanos en general. Lo que necesitamos es ese detonante que nos permite un cambio positivo inicial, que a su vez nos permite encontrar soluciones que sean intersectoriales e intergrupales, es decir, que cuelguen a cada vez más actores de interés, para generar una coalición de agentes de cambio urbano a través de 3 elementos principales. Mejorar las fuentes de financiamiento local, generar un proceso real de gobernanza y generar procesos de planificación y gestión del suelo a largo plazo. Es decir, la ciudad se tiene que pensar a 20, a 30, 40 años. No podemos seguir pensando la ciudad a 6 años o en función del periodo de gobierno correspondiente a nivel local. ¿Qué es gobernanza? Es una de estas palabras que no queremos que se convierta en una palabra de moda como pasó con sustentabilidad, en donde todo es sustentable, nuestros vasos color verde son sustentables, nuestros tamales son sustentables. Queremos que realmente la gobernanza sea un proceso que se internalice a nivel local a través de nuevas reglas institucionalizadas para organizar y gestionar nuestras ciudades para el bien común. Y eso implica una cosa fundamentalmente, la alianza entre la sociedad civil y el gobierno con apoyo del sector privado para llegar a un proceso de gobernar sin gobierno. Ese es el proceso que significa gobernanza al final del día, que el gobierno no sea el eje central de la planeación urbana o económica a futuro en nuestras ciudades, sino que este proceso realmente sea ciudadanizado para evitar, 1, la politización de cualquier decisión y 2, los cortoplacismos a los que de repente estamos acostumbrados en nuestra planificación del territorio. El financiamiento local. Es clave aumentar y consolidar las fuentes locales a través de mejorar los catastros, porque esto también nos permitiría mejorar los procesos de planeación. El impuesto predial, hay que actualizar nuestras tasas de impuesto predial y generar derechos locales que nos den más autonomía para poder proveer servicios públicos. Necesitamos generar nuevas fuentes, no solamente estas tradicionales que hay que consolidar. Hablemos de recuperación de plusvalías, hablemos de contribución de mejoras, hablemos de asociaciones público-privadas, hablemos de nuevos instrumentos como los bonos de impacto social para vivienda o transporte. Es decir, tenemos que crear fuentes innovadoras de recursos propios, que pues bueno, hay que saltarnos de repente el miedo político que nos da a generar este tipo de propuestas y a que mucha gente no le van a gustar, porque cada política pública nueva implica modificar el status quo, que a su vez tiene afectaciones a actores directos. Pero eso es cualquier política pública. Las grandes ciudades que están haciendo grandes cambios son las que se atreven a hacer grandes cosas. Si queremos o esperamos un gran cambio en nuestras formas de hacer ciudades sin querer tomar la bandera o el costo político, francamente dudo mucho que lo podamos resolver. Esto es clave sobre todo
porque este año, en esta tabla vemos la caída en el presupuesto federal para temas de desarrollo urbano. SEDATU en este año, entre 2016 y 2017, perdió prácticamente 40% su presupuesto en un año en donde la nueva Ley General de Asentamientos Humanos tiene que ser impulsada, tiene que ser modificada en todos los estados, tiene que ser actualizada en muchos municipios. Pues en ese año precisamente la dependencia que regula estas capacidades de desarrollo urbano perdió casi 40% de sus ingresos. Eso habla de que tenemos sí o sí que generar recursos propios a nivel local. Lo mismo pasó con otros temas de vivienda y servicios como urbanización, abastecimiento de agua o desarrollo regional. En promedio cayeron 28.6%. La reducción de fondos de contaminación pues bajó 1.1%, pero la verdad es que son 6 millones de pesos nada más. El transporte, el alcantarillado, la ordenación de residuos y drenaje también caen más de 30%. Y el Fondo Metropolitano, uno de los muy poquitos incentivos que tenemos para coordinarnos entre municipios que conformamos ciudades, cayó casi 70% en términos reales. Es decir, nos coordinamos mal y ahora tenemos menos incentivos para coordinarnos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Generar de nueva cuenta una agenda de desarrollo local propia. Esto nos lleva a la necesidad de generar instrumentos de planificación y gestión territorial en donde podamos unirnos en torno a una sola visión de largo plazo en nuestras ciudades, porque estamos enfrentando, muchas ciudades de nuestro país están enfrentando un crecimiento bien rápido que les genera presiones en infraestructura y en servicios y una difícil capacidad de poder responder a estas necesidades. Ya nos lo decía Emanuel en su presentación, la mayoría de los municipios en donde más viviendas se está generando no tienen una capacidad sólida de poder responder a la provisión de infraestructura y servicios que estas viviendas necesitan para mejorar la calidad de vida de la gente y para generar mejores procesos de desarrollo productivo a nivel de todas nuestras ciudades. La propuesta de WRI México se centra en 5 ejes principales. Vincular el desarrollo urbano con la generación de actividades económicas diversas, proteger los impactos o las afectaciones al medio ambiente, desarrollar capital humano altamente calificado, generar identidad y fortalecer el tejido social de cada ciudad, porque aquí sí reconocemos que hay una enorme diversidad cultural en muchas de nuestras ciudades, principalmente en México, y generar un modelo de desarrollo urbano que sí sea compacto, que sí sea conectado, pero que permite integrar los otros 4 elementos. Esto lo hacemos dentro de una agenda global, los objetivos de desarrollo de la ONU, donde principalmente el punto número 11 habla de la importancia de generar comunidades sostenibles, y también lo hacemos dentro del contexto de una nueva agenda urbana, donde la intención es que las ciudades funcionen bien, pero funcionen para todos, es decir, que sean ciudades realmente equitativas. ¿Qué estamos desarrollando? Estamos yendo más allá del marco general de WRI a nivel global para proponer una agenda de acceso equitativo que también incluya, además de los 5 servicios elementales que les comentaba, uso de suelo, agua, vivienda, energía y transporte, el acceso equitativo a empleo, a educación, a salud, a recreación y abasto. Esto sí creemos que puede ayudar a detonar un proceso de cambio transformador en las ciudades de México a través de garantizar estos satisfactores elementales. ¿Qué estamos haciendo? Un índice de equidad urbana. Estamos empezando en Ciudad de México, donde estamos dividiendo a la población por quintiles, del quintil más rico al quintil más pobre. Los estamos mapeando para saber dónde están habitando, y lo que estamos haciendo a partir de esa identificación es saber el nivel de acceso que tienen a empleo, por ejemplo. Cuando hacemos ese indicador para nivel empleo, vemos que las personas que viven o que están dentro del quintil más alto tienen 11 veces más oportunidades a fuentes de empleo que las personas que viven en el quintil más bajo. Y esto no tiene que ver solo con su nivel de ingreso o su nivel de educación, tiene que ver con dónde están las oportunidades en el territorio. Esto es clave para poder mejorar las condiciones de vida de la población. Cuando hacemos esto a nivel de recreación, las personas del quintil más alto tienen 19 veces más oportunidades de acceder a equipamientos recreativos en un radio de 30 minutos caminando que las personas que viven en el quintil más pobre de nuestra ciudad. En términos de educación superior, la brecha es todavía más grande. Las personas del quintil más alto tienen 113 veces más oportunidades de acceder a un equipamiento de educación superior que las personas que habitan o que pertenecen al quintil más bajo. Y 3 veces más de acceder a un equipamiento de educación básica.
En términos de abasto, el acceso es 17 veces más grande a mercados para las personas del quintil más alto que para las personas del quintil más bajo. Esto nos habla de ciudades que están siendo poco equitativas y que están llevando las oportunidades solo a las personas de mayor ingreso o que se encuentran mejor localizadas en el territorio. ¿Qué podemos hacer para fomentar la equidad territorial? Pues hay de dos, o llevamos las viviendas a donde están nuestros equipamientos, o llevamos los equipamientos a donde están estas viviendas, o conectamos ambos, equipamientos y viviendas, a través de mejores sistemas de transporte y a través de mejores estrategias de desarrollo orientado al transporte a nivel local. Es decir, elementos clave como movilidad no motorizada, mejor transporte público, espacios públicos de calidad, usos mixtos, plantas bajas activas, gestionar el uso del automóvil también y generar participación ciudadana que tenga la orientación clave, ahí es un elemento fundamental y por eso el WRR lo rescata mucho, de generar vivienda accesible. Es decir, vivienda no solo bien localizada, sino asequible en precios para la mayor cantidad de la población. O los precios de vivienda en Ciudad de México son prohibitivos para el 95% de la gente que puede comprar una vivienda. Es decir, 95% de la gente simplemente no puede comprar una vivienda en las delegaciones centrales de la Ciudad de México porque la más barata cuesta 2 millones de pesos. Un departamento de 2 millones de pesos solo lo puede pagar entre el 3 y el 4% de la población de la Ciudad de México. Por eso, nuestros modelos de desarrollo urbano están yéndose hacia la periferia, donde el suelo es más barato, donde la vivienda es más barata, pero esto genera procesos de desarrollo inequitativos y francamente injustos. ¿Qué otra cosa estamos haciendo en el centro? Estamos desarrollando una estrategia de plan de acción de desarrollo económico local, en donde queremos implementar un modelo de trabajo con los gobiernos locales para identificar o diagnosticar cuáles son sus condiciones en materia de desarrollo urbano, económico, medioambiental, de financiamiento y de desarrollo jurídico, para generar una estrategia de desarrollo económico local con base en esas ventajas, que a su vez nos permita desarrollar estrategias bien claritas, bien puntuales, de qué es lo que debe de hacer esta ciudad para promover el desarrollo económico a nivel local. Lo estamos haciendo ya en Ciudad del Carmen, que extrae el 90% del petróleo de este país, o extraía hasta hace unos años un alto margen de petróleo, pero estas son algunas de las fotos de Ciudad del Carmen. Un mal transporte público, pésimos servicios, una ciudad muy contaminada, una ciudad segregada, una ciudad en donde los ricos viven en los mejores barrios y los pobres viven olvidados, en donde no hay otras fuentes de empleo y en donde el petróleo lo controla absolutamente todo. Estas son fotos reales de Ciudad del Carmen, la ciudad más rica del país y que al final de cuentas no se está viendo traducido en su nivel de vida a nivel local. Hicimos ya distintas estrategias de planeación urbana con ellos a través de más de un año de trabajo y estamos trabajando en la conformación de un comité para darle implementación y seguimiento a estos proyectos que sean prioritarios y escogidos por ellos, y esperamos que esta tercera etapa de trabajo pues pueda iniciar tan pronto obtengamos fondeo, porque es algo clave para nosotros, ¿no? Pero estos son dos ejemplos generales de lo que estamos realizando bajo la perspectiva de que necesitamos generar ciudades bien cogobernadas, donde participe la sociedad civil, el gobierno local y el sector empresarial, ciudades bien planeadas para todos, ciudades bien conectadas y también ciudades que sean proactivas, es decir, que generen incentivos, que mejoren los servicios urbanos básicos y que generen incentivos para la prosperidad y para la sostenibilidad de todas las personas. Por supuesto, esto ya me fue muy rápido, pero quien guste, pues podemos compartirles la presentación y cualquier cosa quedamos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la parte de preguntas y respuestas. Sigue con nosotros Manuel. Y bueno, vamos con la primera pregunta que hicieron nuestros asistentes, que es... La primera dice que si conocemos las propuestas del Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Sí, de hecho el centro estuvo trabajando en algunos de los elementos técnicos del Plan General. Creo que es bien interesante la estrategia de la ciudad porque trae 5 elementos clave en los cuales se basa el plan. Es habitabilidad, equidad, prosperidad, sustentabilidad y participación. Elementos que están muy dentro de la agenda de lo que hemos venido platicando el día de hoy. A mí me parece que el plan fue bien socializado. Quizá técnicamente todavía le falta trabajar un poco, pero en eso está Sedubi ahora. Pero es bien importante poder actualizar el plan. Ese plan de la ciudad no se actualiza desde 2003, me parece. Y es importante colgar una nueva agenda urbana. Aunque también hay que reconocer que tiene que ser acompañado de otros instrumentos de financiamiento, una ley de vivienda que ya se actualizó, el marco de la
Constitución de la Ciudad de México que ahora nos permite hablar de un instituto de participación democrática y prospectiva, que puede llevar a generar otros instrumentos que lleven a la realidad ese plan general, ¿no? Sigue siendo un documento de planeación muy general, pero creo que tiene ejes interesantes. No sé si, Emanuel, tú quieras comentar algo, hacer algún énfasis en alguno de los puntos que nos hiciste favor de recalcar, o nos cuentes como para qué es lo que puede servir estos índices. Y también hay una pregunta que habla sobre si el CPI se levantó en alguna de las delegaciones de Ciudad de México. Sí, como les comentaba, el CPI se calculó en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y ahorita no tengo el dato exacto, pero como en 10 o 12 municipios del Estado de México que son parte de la aglomeración urbana de la ciudad. Y tal vez nada más para comentarles de última, o sea, como para cerrar mi participación aquí con ustedes. En marzo de este año vino John Close, que es el director ejecutivo de ONU Habitat, y tuvo un evento con el instituto, o sea, con el director del instituto, David Penchina, y el evento consistió en presentar los resultados a los 153 municipios. Se les entregó de manera física este informe a todos los presidentes municipales, y durante este evento se firmó otro memorándum de entendimiento para continuar con los trabajos que se tiene con ONU Habitat. Actualmente nosotros estamos terminando de definir estos trabajos, pero iniciaremos, no debe pasar de este mes, y la idea es que se va a realizar el cálculo en otros 153 municipios de México, ahora sí con el criterio de completar el Sistema Urbano Nacional de México, lo que significa que se va a realizar el cálculo en los municipios donde se encuentra el 90% de la población urbana de México, y ahí, adicionalmente de estos municipios, o sea, del cálculo del CPI en estos municipios, se va a realizar el cálculo del CPI extendido, que es lo que les comentaba, es la siguiente etapa del CPI, en las tres principales aglomeraciones urbanas, que es Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y adicionalmente se va a trabajar con ONU Habitat para incorporar la Agenda 2030 y la nueva agenda urbana que se mostró en Quito, Ecuador, el año pasado, para adecuar o alinear los objetivos y la visión del instituto acorde a los objetivos de desarrollo sostenible, que es de los que tú nos platicabas hace un momento. Claro. De mi lado es todo. Muchas gracias. Manuel, no sé si quieras ya vamos a terminar, vamos con dos preguntitas más que estará resolviendo Diego. No sé si quieras compartirles tu correo por si alguien más tiene alguna duda o quiere acceder a algún documento. Ya compartimos la liga que nos mandaste, pero no está por demás. Sí, con gusto. Les comparto mi correo, es ecarballo, E de Emanuel, o sea, todo junto, ecarballo con B de bueno y doble L, @infonavit.org.mx. Ahí con gusto pues podré resolver alguna duda particular que tengan al respecto, o si están interesados ya más de detalle en revisar algún CPI, en la liga podrán encontrar, ahí vienen acomodados por estado, y al darle clic ya se abre toda la lista de los municipios que actualmente están evaluados. Lo que les comentaba de los siguientes 153 municipios que se van a evaluar, eso estará listo yo creo que a principios o en el primer trimestre del siguiente año, pero pues es un trabajo que requiere mucho, o sea que como tal requiere mucho trabajo y que estamos desarrollando en este momento con ONU Habitat. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Manuel. Y vamos con otras dos preguntas de los asistentes, que sería... Sí, nos hace una pregunta de cómo atiende el modelo de WRI el proceso de gentrificación. La verdad es que el proceso de gentrificación es algo bien complejo que sucede, creo yo, en la mayoría de las ciudades que dejan todo el proceso de desarrollo urbano y de vivienda al mercado sin implementar regulaciones claras.
Y por regulaciones claras no hablo de prohibiciones o de obligar y exigir que los desarrolladores dejen vivienda económica en algún lugar, pero sí incentivar la generación de este tipo de vivienda a través quizá de darles más derechos para edificabilidad o para densificación, generando incentivos. Recuperación de valor del suelo creo que es un instrumento clave para poder reducir estas brechas porque permitiría ayudar a mejorar las condiciones de equipamiento, infraestructura, etcétera, no solo en el lugar en donde se están desarrollando los nuevos desarrollos, sino en el resto de la ciudad. Y esto podría ayudar un poco a bajar las presiones en la subida del valor del suelo, que es, creo yo, la principal razón de la gentrificación. El suelo sube de una manera especulativa tremendamente y esto obliga a que haya sectores que no pueden pagarlo y se tengan que ir. Entonces, creo que ahí la clave de cualquier modelo que trate de reducir la gentrificación está en ayudar a que el valor del suelo no crezca de manera tan acelerada por motivos de especulación. Creo que las estrategias de desarrollo local pueden ayudar un poco a eso, pero habrá que tratar de vincularlo más lo que estamos haciendo con ese punto específico, ¿no? Y hay otra pregunta que nos dicen como... entonces, ¿cuál es el modelo económico o cuál sería el modelo económico deseable de las ciudades de playa? Pues vemos hoy en día que todo México se sigue repitiendo el mismo patrón de modelo económico hacia un turismo de beachfront. Pues bueno, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que toda la playa se obstaculiza por propietarios privados. Si pensamos en la playa más famosa del mundo, que creo que es las de Río de Janeiro, esas playas son abiertas, son públicas. Creo que el modelo de gestión de playa tendría que ser otro, pero la respuesta más general es que estas ciudades sufren lo mismo que está sufriendo Ciudad del Carmen, una sobreespecialización en una sola actividad productiva, dirigiendo todos los recursos a esa actividad que es muy fluctuante entre temporadas altas y temporadas bajas vacacionales. Lo que promovemos en Ciudad del Carmen es una diversificación más alta de las actividades productivas, que se invierta en servicios, que se invierta en infraestructura, que sea capaz de atraer o de generar incentivos para nuevas empresas. Hablamos de ventajas competitivas. ¿Qué ventajas competitivas tiene Ciudad del Carmen? ¿Qué ventajas competitivas pueden tener las ciudades de playa, de costa? Creo que son muchas, pero se tiene que invertir en esa capacidad de hacer negocios, en esa capacidad de generar infraestructura. El modelo eminentemente tiene que ser local. En muchas de esas ciudades, quien decide sobre el uso de suelo es el Estado o es la Federación a través de Fonatur. Creo que la respuesta muy general, ya por falta de tiempo, pero si quieren saber un poco más, con gusto podemos escribirnos, pues es que se tienen que generar alternativas locales a esa industria tan extractiva en recursos humanos, ¿no? Y recursos naturales, por supuesto. Si quieres compartir tu correo. Mi correo por cualquier cosa es diego.perez@wri.org. Con todo gusto les podemos compartir la presentación o cualquier duda, plática que quieran tener, pues yo estoy abierto. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a Diego y a Emanuel. Con esto estaremos concluyendo este seminario. Recordarles que si tienen algún comentario, duda o sugerencia pueden hacerlo a través de nuestra página de internet www.movilidadamable.org y también recordarles que este seminario se va a subir a través de nuestro canal de YouTube, que es WRI Ciudades, y comentarles que el siguiente seminario es las urbanizaciones cerradas como desafío en la planeación urbana. Así es que los estaremos esperando el jueves 10 de agosto de 10 a 11 de la mañana. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos el próximo jueves 10 de agosto. Hasta pronto, gracias.